en esta misma audiencia. Para resolver en esta misma audiencia, el juez tiene que tomar en cuenta y escuchar a todas las partes. Ya escuchamos lo que el Ministerio Público ha destacado que existe en la carpeta de investigación, y escuchamos los argumentos que la propia Fiscalía ha esgrimido para justificar su solicitud. Voy a escuchar lo que tenga que decir asesora jurídica y su representado. Señoría, gracias. En este solicito o reiterar la petición de que tenga bien vinculado al proceso lo imputado, y precisamente con los datos de prueba ya expuestos por la Fiscalía, señoría, que considero que son aptos, suficientes para sustentar su resolución. ¿Es cuánto? ¿El señor Alejandro de la Torre quiere manifestar algo? Sí, señoría, igualmente hay hechos y evidencias que demuestran, pues, la situación de que deben de ser procesados, vinculados al proceso. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Escucho ahora a los imputados y su defensa. Sí, muchas gracias, señoría. Tomo el uso de la voz y le expongo, pues, los múltiples datos de prueba que precisamente exculpan a mis asesorados y que se encuentran en la carpeta de investigación. Solo por mostrar un ejemplo de forma ilustrativa. Yo sé que usted no puede ver el contenido de la carpeta, pero es solamente ilustrativo a la distancia. Los datos de prueba que expuso al fiscal se encuentran en este apartado. La carpeta tiene todo esto de datos de prueba que exculpan a mis asesorados. Pero bueno, únicamente a manera de ilustración se lo quería presentar. Es decir, la propia Fiscalía tiene conocimiento de que mis asesorados obviamente no cometieron este hecho ilícito por las consideraciones que le voy a exponer. Y está muy claro, señoría, son muchos datos de prueba los que les voy a exponer. Mire, están en la propia carpeta y otros se hicieron llegar por un servidor tanto al Ministerio Público como a la asesoría jurídica, como lo dije previamente. En este tipo de casos, señoría, normalmente una defensa activa podría acogerse al plazo constitucional, pues, para tratar de allegar medios de prueba, desahogarlos, etcétera, etcétera. Pero es tanta la evidencia que está en la propia carpeta que no es necesario acogernos al plazo constitucional. No solo eso, su señoría, en la propia carpeta en algún momento se determinó el no ejercicio de la acción penal por la propia Fiscalía, y este ejercicio fue ratificado por su superior jerárquico en la ciudad de Hermosillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la propia Fiscalía, con posterior a los datos de prueba que expuso, se calificó la carpeta, aún cuando nosotros no pusimos los datos de prueba que siguen, se calificó la carpeta como no ejercicio de acción penal y fue confirmado. Después siguieron habiendo actuaciones en la carpeta, no sé por qué, no viene en la carpeta, pero nada más como dato de prueba se lo invoco. Hay un ejercicio, se decretó el no ejercicio de la acción penal en esta carpeta en algún momento. Se los pongo de una vez. ¿Cuándo fue esto? Es solamente como aspecto preliminar, porque ahorita vamos a exponer todos los datos de prueba. El no ejercicio de la acción penal se decretó desde el 13 de agosto de 2020, es decir, con posterioridad a los datos de prueba que ya se expusieron. Es decir, en algún momento la Fiscalía valoró esos datos de prueba y dijo que no eran suficientes. ¿Por qué? Porque los datos de prueba que omitió decir el fiscal y que yo sí se los voy a narrar, pues exculpan totalmente de responsabilidad a mis asesorados. Bueno, este no ejercicio de la acción penal, cabe decirlo, fue ratificado con posterioridad. Un segundo, por favor. El 8 de septiembre del 2020, por el vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía General de Justicia, el maestro Aurelio Cuevas Altamirano. Sin embargo, como le digo y le insisto, después siguen habiendo actuaciones, no sabemos por qué, se lo dejo a su consideración, pero es únicamente como aspecto preliminar. Muy bien, ¿por qué se decretó el no ejercicio de la acción penal? Se lo voy a resumir, porque se comprobó que Alejandro de la Torre, que la persona denunciante o creyente, no contaba con la posesión del predio agrícola controvertido ubicado en el lote 9 de la manzana Block 1820 del Valle del Yaqui, pues la propia Fiscalía adujo que la posesión de esta la tenía la señora María de los Ángeles, María de los Ángeles Vega Blancas, quien es esposa y madre de los imputados. Y esto se corrobora, dijo la Fiscalía, con la escritura pública que ahora en la carpeta de investigación, y yo se lo digo al fiscal por si lo quiere analizar, y a las partes, está
de las hojas 96 a la 108. Es decir, que había un contrato de arrendamiento que amparaba la legítima posesión de la señora María de los Ángeles Vega Blancas. Insisto, porque a mí me gusta puntualizar en la carpeta, se encuentra en la hoja 96 a la 108. En mi deber de lealtad y probidad es porque se lo hago saber a las partes. Ahora, como ya dijimos, obra en la carpeta de investigación el contrato de arrendamiento que ampara la posesión del predio por parte de la señora María de los Ángeles Vega Blancas, pues el mismo se signó el 1 de octubre del 2009 y tiene una duración de 30 años, según se desprende de la cláusula segunda de dicho acuerdo de voluntades que fuera debidamente protocolizado ante el notario público número 45, licenciado Pedro Flores Peralta, con ejercicio en esta ciudad de Obregón, Sonora. Está en la carpeta y ya dije las hojas en las que se encuentra, para no dejar ningún cabo suelto. Además, dicho instrumento fue debidamente inscrito ante el registro público de la propiedad y de comercio con asiento en esta localidad y esto se desprende en la propia carpeta de investigación en la hoja 108. Con exactitud, ¿en qué hoja está y todo? Pues bien, debe decirse que el señor Vicente de la Torre Domínguez, para fungir como arrendador, ¿por qué el señor Vicente de la Torre Domínguez fungió como arrendador, aún no siendo el propietario? Pues muy básico, porque él contaba con un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y especiales de dominio, visible a hojas 109 a la 112 de la carpeta de investigación, y este instrumento notarial está inscrito con el número 10.469, pasado ante la fe pública del notario Carlos Serrano Patterson, con ejercicio en esta ciudad, que fue signado desde el 31 de diciembre de 1986, en el que el dueño del predio, cosa que no se viene negando su señoría en esta audiencia, el dueño del predio, el señor dueño del predio, quien viene aquí denunciando, le otorgó a él el poder, con poderes amplios de administración, incluso para celebrar contratos y convenios. Ahí se desprende de la cláusula que ya mencioné. ¿Qué pasó? En la declaración marcada en el inciso A de este contrato, de este poder, perdón, él se ostenta como propietario del predio en comento. Para no repetir los datos, ya sabemos cuál es, ya es el de materia de la formación de imputación. Y en la cláusula primera, insisto, de este instrumento notarial, le otorga a José Vicente de la Torre Domínguez el poder para poder celebrar contratos y convenios. Por eso el señor José Vicente de la Torre, en nombre del señor Alejandro, celebró contrato de arrendamiento con la señora que actualmente posee el predio. Pero no solo eso, señoría, a lo largo de estos años, Vicente de la Torre, mi defendido Vicente de la Torre, y la señora María de los Ángeles Vega Blancas han sido quienes han sembrado el inmueble controvertido, tal como se desprende de los permisos de siembra expedidos a su favor para los ciclos 2020 y 2021, ojo, 2021 y 2022. Esto es con posterioridad a los hechos que viene denunciando la persona que se ostenta como ofendido. Pero, un segundo, a nombre del primero de los citados. Y del 2008 y 2009 respecto a la señora María de los Ángeles Vega Blancas. ¿Qué pasó entre el 2008-2009 y el 2020-2021? ¿Por qué no tienen los permisos de siembra ellos? Por una simple y sencilla razón. Ellos subarrendaron, porque tenían el poder para hacerlo, a diversos productores el predio en comento. Ellos tenían el dominio, hicieron contratos de subarrendamiento. ¿Pero con quién los hicieron? Muy simple, y ya se les hizo llegar a la carpeta de investigación estos documentos. Primero, hicieron un contrato de subarrendamiento con Agrícola Andeal SPDRL, cuya cláusula primera estableció un periodo de 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre del 2019, que fuera debidamente ratificado por el notario Roberto de la Peña Dinfelder. Esto ya se con asiento en esta localidad, y ya se les mandó, las partes ya cuentan con estos contratos. El contrato asignado además con la agropecuaria VEX SPRDRL, cuya vigencia se estableció del 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2016, también debidamente ratificado por lo que hace sus firmas ante la fe del notario José Luis Castro Flores con ejercicio en Ciudad Obregón. Y finalmente el celebrado con Campos Santa Alicia SASB, en el que se estableció en su cláusula primera una vigencia del periodo del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre del 2013. Es decir, desde que se celebró el contrato de arrendamiento a la fecha, todos
todos los permisos, la posesión, siempre la han tenido ellos. Únicamente por un error administrativo, en su momento el señor Alejandro, denunciante, tuvo consigo un permiso de siembra, pero nunca la posesión. Fue un error administrativo, como se adelantará más adelante. Estas documentales, como ya lo dije, señoría, fueron incorporadas por un servidor a las demás partes, para que se impusieran, pues, y pudieran refutar los datos de prueba que estoy invocando en este momento. Pero además, debe decirse que estos datos de prueba son idóneos, pertinentes y suficientes para demostrar que, efectivamente, el dominio respecto a las siembras del 2009 al presente año siempre ha sido de los señores Vicente de la Torre y la señora María Los Ángeles Vega Blanca, su señora esposa, a virtud del contrato de arrendamiento que celebraron entre ellos, porque él tenía el poder del señor denunciante para hacer ese tipo de contrato. Un segundo, señoría, por favor. De lo que se sigue que la persona que se ostenta como ofendida, a partir de la suscripción del contrato de arrendamiento entre el señor Vicente de la Torre Domínguez, que en su momento lo hizo en nombre de él, y María Los Ángeles Vega Blancas, en ningún momento ha contado el denunciante con la posesión de este predio en este periodo de tiempo. Es decir, por lo menos desde 2009 a la fecha. Y los hechos que denuncia son en 2009 y 2010. 2019, perdón, y 2020. Sin que ello resulte impedimento del permiso de siembra, como ya lo dije, que se le expidió a su favor para el ciclo 2019 y 2020, toda vez que la propia autoridad competente lo reconoce. Ello se derivó de un hierro administrativo que a su vez resolvieron a favor precisamente de mi representado, como se detallará más adelante, pero además porque los permisos de siembra siguientes, es decir, ciclo 2020, 2021, como ya lo dije, y 2021, 2022, fueron expedidos precisamente a favor de mi representado, de mi representado, de su esposa. Todo eso ya se allegó a la carpeta de investigación por un servidor. Luego, entonces, si la señora María Los Ángeles Vega Blancas cuenta con un contrato de arrendamiento que ampara la posesión de la parcela controvertida con una vigencia del 1 de octubre del 2009 y tiene una duración de 30 años, resulta inconcluso determinar que mientras no hay una resolución jurisdiccional, que ya sea en la vía agraria o en la vía civil la que corresponda, que deje sin efectos dicha documental, que fue previamente protocolizada ante el notario público, no puede tenérsele por reconocida la calidad de posesionario a persona distinta. No puede tenerse solamente a los que subarrendaron en su momento, pero no al dueño. Aquí no está el litigio quién es el dueño del predio, sino quién ha tenido la posesión del predio, quién la ha sembrado y todo lo demás en consecuencia. En ese sentido, no puede tenerse por acreditado el hecho que la ley señala como delito de robo de frutos por cosechar, pues como se ha quedado acreditado, la persona que se dice agraviada nunca ha poseído dicha parcela en el periodo que ya mencionamos, que incluye los hechos que viene denunciando. Pero no solo eso, señoría, obra la carpeta de investigación las entrevistas que precisamente dijo la Fiscalía y que los denunció, recabadas a José Valenzuela Rascón y Jesús Martínez Vázquez Fierro, quienes en lo que interesa manifestaron que coincidentemente que entre el 26 y el 28 de abril del 2020 pasaron por el predio en controversia y que observaron al diputado José Vicente de la Torre Domínguez y a su primo que estaban trillando el trigo de dicha parcela, obviamente porque ellos lo habían sembrado, ¿no? Al tener la posesión del inmueble. Pero además, el primero de los mencionados, el primero de los datos de prueba que invoqué, la entrevista de José Valenzuela Rascón, citó una entrevista que el 16 de diciembre, en compañía de Alejandro, aproximadamente a las 10 de la mañana, él iba a sembrar con un maquilador por órdenes del señor Alejandro, pero que cuando quiso hacer las labores de labranza no pudo entrar porque el maquilador no pudo entrar porque de nombre Alejandro Orozco Ochoa, ya que la parcela se encontraba ya sembrada y con áreas donde ya había planta germinada, es decir, otra persona, lógicamente mi defendido, ya había sembrado la tierra del predio controvertido. Entonces, estos relatos lo único que demuestran es que mi asesorado precisamente sembró y cosechó el trigo, eso no se niega, que se cosechó el trigo, pues él lo sembró, que él mismo había sembrado, pues además de contar con el poder para ello, su esposa es quien tiene la calidad de arrendataria y de productora de dicho predio agrícola, como se hemos visitado. Amén de que en la propia carpeta obra la entrevista de cargo que se recabó y que se contiene también en el no ejercicio de la acción penal que se decretó, donde Alejandro Orozco Mayoral dijo que había sido contratado por Alejandro de la Torre para que realizara sus trabajos de labranza, pero que no pudo hacerlo porque los trabajos ya estaban listos para sembrar, o sea, alguien más los había hecho sus trabajos. ¿Quiénes? Lógicamente mis asesorados, ellos ya habían sembrado el trigo, por lógica también lo iban a cosechar. Muy bien.
Entonces, de lo que se desprende que al intentar sembrar por orden del denunciante, ello le fue impedido por el señor José Vicente de la Torre, que contaba con la posesión, pero porque él ya estaba sembrando el trigo. Entonces, es imposible que alguien reclame un trigo que no sembró. Lógicamente, atenta contra las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Entonces, por si esto no fuera suficiente, su señoría, en la propia carpeta de investigación se cuenta con el oficio número de terminación 305 de fecha 4 de noviembre de 2019, signado por el ingeniero Juan José López Hermosillo, en su calidad de jefe de Distrito de Desarrollo Rural, perteneciente a la SADEC, porque antes era la SAGARPA, en el que básicamente dirimió la controversia. El señor Alejandro y la señora María Los Ángeles Vega Blanca, esposa de mi asesorado, entraron a una controversia administrativa. Y SADER, el jefe del distrito de riego, perteneciente a SADER, dirimió la controversia, su señoría, y valoró los datos que se le expusieron tanto por mi asesorado como por la persona denunciante, la esposa de mi asesorado, y determinó esta persona, esta autoridad administrativa, que el contrato de arrendamiento que ampara la posesión de la señora María de los Ángeles Vega Blancas se encuentra vigente, autoridad administrativa agraria, y surtiendo efectos con agua, acorde a lo estipulado en el marco normativo aplicable, y porque además, dijo esta autoridad, fue debidamente inscrito ante el registro público de la propiedad con residencia en Ciudad Obregón. Es decir, la autoridad que expide los permisos de siembra dijo, en lo sucesivo se le tienen que dar a María Los Ángeles Vega Blancas porque ella es la posesionaria de este predio. Muy bien, ¿valorando qué? Valorando el contrato de arrendamiento que dijo, lo calificó como vigente, pero además calificó que desvirtuó las manifestaciones del señor denunciante porque le solicitó que le notificara la revocación de un poder que dijo que había revocado y que nunca se llegó a ese documento. Entonces, con base a este oficio, a esta determinación administrativa, es por los cuales le da la razón a mis asesorados esta persona. Agregó esta autoridad administrativa que si no existe una sola resolución jurisdiccional que hubiera decretado nulo dicho contrato, luego entonces debe reconocerse el carácter de poseedora a la señora María de los Ángeles Vega Blancas, insisto, esposa y madre de los imputados que lógicamente le trabajan las tierras a la posesionaria. Incluso detalló que no obstaba para lo anterior que el aquí ofendido o quien se hizo ofendido hubiera adherido a su alegato la revocación del poder de mis defendidos. Sin embargo, precisó que no había constancia alguna de que dicha revocación se encontrara debidamente notificada a mi asesorado y que por tanto el contrato de arrendamiento podía surtir sus efectos legales, amén de que tampoco esta revocación que se menciona de manera defensiva por el denunciante, tampoco fue inscrito ante el registro público de la propiedad y de comercio para que pudiera surtir sus efectos conducentes ante terceros. Esto guarda debido sustento, su señoría, lo que dijo la autoridad administrativa y las exposiciones que estoy haciendo con la tesis con registro digital 220209 emitida por los tribunales de la Federación, cuyo rubro establece mandato o revocación del debe notificarse fehacientemente al mandatario. Por otra parte, su señoría, adicional a ello, se cuenta con los reportes técnicos debidamente certificados y signados por el ingeniero Antonio Subieta Granados, perteneciente a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui, quien elaboró reportes técnicos el 19 de noviembre de 2019 y 24 de febrero de 2020, en los que estableció que la persona productora es la señora María de los Ángeles Vega Blancas. En esencia, estableció más cosas, pero para ser somero o lacónico en este sentido, estableció solamente eso, o le expongo solamente eso. La persona encargada de sanidad vegetal hizo un reporte técnico en las fechas 19 de noviembre de 2019, repito, y 24 de febrero de 2020, y destacó que la productora es la señora María de los Ángeles Vega Blancas. Por tanto, resulta inconcluso, como ya se ha mencionado, que es esta, la esposa de mi representado y madre de mi otro representado,
quien ha poseído el predio controvertido, pero todavía más. También habrán datos de prueba que se llegaron a la carpeta de investigación, previa incorporación que hizo un servidor hacia las partes el día de ayer, en el que el supuesto ofendido suscribió oficios a los ingenieros Luis Signoret y Carlos Osorio en su calidad de presidente y representante del módulo de riego de la sección 06 ubicada en Villa Juárez, Sonora, en el que citó literalmente que mi representado, José Vicente de la Torre Domínguez, había sido la persona que sembró el trigo en la parcela controvertida en el ciclo agrícola 2019-2020. Además, se cuenta con el diverso oficio asignado por la supuesta parte agraviada dirigido al agente del Ministerio Público en el municipio de Benito Juárez, en otra carpeta de investigación con número 190, diagonal 96, diagonal 02280, diagonal 12, guión 2019, en el que asentó literalmente que su hermano sembró el trigo en la parcela cuya cosecha viene reclamando como si fuera propia. Con lo anterior, es más que evidente que la persona que se dice ofendida, que admite que fue su propio hermano quien sembró la tierra, José Vicente de la Torres, quien sembró la tierra y consecuentemente cosechó la siembra propiedad de mi defendido, por lo que hace el ciclo agrícola 2019-2020, del cual se viene ostentando como propietario, y como ya lo hemos multicitado y respaldado con múltiples datos de prueba, no fue así. El mérito de lo antes expuesto, señoría, resulta evidente que no se acredita el tipo penal del hecho que la ley señala como delito de robo por frutos por cosechar, previsto y sancionado en el numeral 308, fracción novena del Código Punitivo Estatal, toda vez que no quedó demostrado el apoderamiento de cosa ajena mueble, es decir, no se demostró la ajeneidad de este trigo. Todo lo cual quedó demostrado con los datos de prueba que ya se le pusieron sus señores. Ahora bien, por lo que respecta a los daños, con lo que se expuso tampoco se acredita el delito de daños, lógicamente en consecuencia, al contar con la posesión, la esposa y madre de mis representados, obviamente que tampoco se va a acreditar el delito de daños, pero solamente para robustecer. No se acredita, y para invocarle muchos datos de prueba que están en la carpeta, pues los únicos datos con los que pretenden adjudicar los daños son con los estilos anotemos, con los testimonios de Jesús Martín Vázquez Fierro, Miguel Enrique de la Torre Domínguez y Jesús Valenzuela Rascón. Bueno, Jesús Valenzuela se enfoca más en el tema del trigo, de la cosecha de trigo. Sin embargo, las manifestaciones realizadas por Jesús Vázquez y Miguel de la Torre están enfocadas en el sentido de que se realizaron daños en el predio agrícola ubicado en el lote 9 de la manzana 1820, ubicada en el Valle del Yaqui, donde afirman que este fue regado con residuos de aguas que contienen contaminantes y que se encuentran por ahí, ¿no? Pero estos dichos se encuentran aislados, sin que exista un medio de prueba idóneo que lo corrobore. ¿Cómo se corrobora un delito de daños? En cualquier delito, no vamos a hablar de tierra, pues con una inspección, con un peritaje. Esos son los datos de prueba que corroboran un daño. Entonces, aquí sí hay peritajes, más que nada, más que peritajes, existen inspecciones donde se dice que no hay daños. Por ejemplo, en efecto, existe la inspección realizada por el ciudadano Rogelio Enrique Somochi Franco, agente de la MIC, para resumirlo, con base en Benito Juárez, en la que realizó la descripción del inmueble tipo predio agrícola, localizado en el norte 9 de la manzana 1820 del Valle del Yaqui, y refirió que se aprecian vestigios de que fue trillado, cosa que no se niega, al contrario, se acepta. Mas no hace alusión que esta superficie de tierra hubiera presentado algún daño en específico. Pero esto además se corrobora con el diverso oficio que rindiera el ingeniero Humberto Borbón Valencia en su carácter de director general del distrito de riego, del distrito de riego Río Yaqui, quien señaló que adyacente sobre el lote 9 de la manzana 1820, aproximadamente a 200 metros, se encuentra un dren que conduce de los excedentes de riego y del drenaje natural de los terrenos aledaños, sin especificar que estos excedentes correspondieran a residuos contaminantes. Eso nunca se precisó, no. O a desechos fecales animales, nada de eso. Al contrario,
se refiere únicamente a excedentes de riego de los terrenos aledaños. Tampoco hace referencia de manera específica si en fecha 5 de marzo del 2020 pasó esto, o en esas fechas hubieran corrido excedentes de riego. Es decir, las inspecciones que se realizaron, tanto por el ingeniero Humberto Borbón Valencia, director del distrito de riego, y el agente AMIC, en ninguna de estas dos inspecciones se dice que hubiera algún daño o que hubieran pasado desechos contaminantes. Entonces, los dichos aislados pues, se encuentran aleccionados y obviamente en un test de racionalidad, más allá de que la posesión la contaba la esposa y madre de mis asesorados, en un test de racionalidad que se debe de realizar al momento de dirimir la situación jurídica del imputado, pues se debe de enfocar en ¿a qué le crees más? ¿Al dicho de testigos que allega la persona que se dice denunciada o al personal técnico? Pues lógicamente al personal técnico. Entonces, ¿por qué? Porque lo hacen con base en un objetivo y a solicitud de la propia fiscalía. No lo llevaron los imputados. Por eso precisamente, y eso fue lo que tomaron en cuenta para decretar en su momento el no ejercicio de acción penal, precisamente. Bueno, entonces, con base en lo expuesto, señoría, no se encuentra establecido que se haya cometido un daño, en la superficie de la tierra del predio agrícola de que se trata y por tanto no se acredita el tipo penal de delito de daños. O sea, no hay una inspección, no hay un dictamen, al contrario, sí existen, pero no mencionan daños. Al contrario, dicen que se sembró y todo, pero no dicen que tenga daños. Pero además, señoría, pues con esto lógicamente no se acredita el delito de daños en el predio controvertido. Por si esto no fuera suficiente, señoría, debe decirse que en el presente caso nos encontramos ante una figura denominada cosa juzgada refleja. ¿Qué quiere decir esto? Se explica. Obviamente, en la cosa juzgada debe haber identidad entre los litigantes, la causa penal o los hechos que se están denunciando. Muy bien. En un litigio. Aquí, su señoría, lo que respalda la posesión de el predio controvertido y sobre el cual basamos la defensa es un contrato de arrendamiento vigente y legal hasta este día y sobre todo en aquellas fechas también. Bueno, sobre este tema ya ha habido múltiples causas penales, múltiples juicios. Existe uno en el que se denunció por fraude a mis defendidos ante el juzgado penal de aquí de Ciudad Obregón, Oral Penal. ¿Y qué pasó aquí? Pues se decretó no vinculación al proceso porque no se demostró que se les hubiera revocado a ellos, a mi defendido Vicente de la Torre Domínguez, el poder para celebrar este contrato. Pero no solo eso, al apelar esta resolución, la magistrada, el ADCUEM, el Tribunal de Alzada, confirmó efectivamente que pues debía dictarse auto de no vinculación a proceso o confirmó el acto de no vinculación a proceso por los siguientes razonamientos. En el toca penal 13/2020, dirigido por el primer Tribunal Regional del Segundo Circuito, se resolvió una apelación confirmando el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de mi defendido Vicente de la Torre Domínguez en la causa penal 69/2020 del índice del juzgado de oralidad penal de esta ciudad, en el que básicamente se determinó que en la fecha de celebración del contrato de arrendamiento entre los imputados, mi defendido tenía el poder para pleitos y cobranzas de administración y de dominio que le otorgara el querellante, porque aunque éste afirmó que previamente se le revocó dicho poder, no se allegó dato de prueba alguno que permitiera establecer que el imputado tuviera conocimiento de dicha revocación. Agregó el ADCUEM que de la denuncia un segundo, señoría. Señoría, no. Que en la audiencia se denunció. A ver, no interrumpa, por favor, Alejandro, o pida la palabra, por favor, y yo se la voy a dar en su momento. Sí, gracias. En el uso de la voz, la defensa. Sí le voy a pedir, abogado, que sea más concreto y no abundemos en otras causas, solo haga referencia a ellas, pero no vamos a meternos en los análisis y los razonamientos de otras causas para resolver la presente. Por favor, más enfocado
estamos en una etapa procesal de vinculación a proceso, no es un juicio todavía, no es una audiencia de juicio, nada más para ser más concretos. Cuente con eso, señoría, así va a ser ya para concluir. Ya para concluir, en pocas palabras, ¿qué fue lo que se resolvió allá? Se resolvió de que el contrato no, mientras no hubiera una resolución jurisdiccional en la materia agraria o civil que expusiera, y lo que ya le he expuesto a usted también, valga la redundancia, que es nulo o que carece de eficacia legal, pues no se le puede adjudicar el fraude a estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se ha dirimido en diversas ocasiones en la autoridad administrativa de SADER, en la vía penal, etcétera, etcétera, que el contrato se encontraba vigente. El contrato que le da origen a la causa generadora de la posesión se encontraba vigente al momento de los hechos. Es por esto, su señoría, que resulta evidente que si ya ha habido diversos pronunciamientos, si hay múltiples datos de prueba, si en su momento se decretó el ejercicio de la acción penal, si fue confirmado, si hay múltiples autoridades administrativas que corroboran que los posesionarios del predio son mis asesorados, y más bien la madre y esposa de mis asesorados, es inconfuso que no se acrediten delitos, señoría. Es sumamente evidente que no se acreditan los dos delitos que se les vienen imputando a mis asesorados. También, finalmente, ya para concluir, solicito que tome en cuenta el dicho de mi defendido al momento de contestar la imputación para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, esperamos su atenta resolución. Muy bien, hemos escuchado pues los argumentos, los alegatos por parte de la defensa, en nombre de sus representados. El ofendido, la víctima, desea hacer uso de la voz. Le voy a conceder para que sea nada más puntual, por favor, en relación a los hechos. Voy a hacer una precisión. Cuando se formula imputación, se le ponen límites a la causa. Aquí vamos a hablar de los hechos que ocurrieron en marzo o en abril, ¿sí? En el predio del lote 9, manzana 1820, sobre daños y sobre apoderamiento. Fundamentalmente eso. Sí, no se puede evitar que se hablen de situaciones que incidan en esos hechos, pero la esencia en ese momento es poder establecer, y vuelvo a repetir la palabra establecer. Aquí nadie demuestra ni prueba nada, porque el juez, el tribunal, no tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene acceso ni siquiera a la carpeta, mucho menos a los testigos o a las periciales o a los documentos que obren ahí. Entonces, como solo son datos, hasta este momento